continuando los segmentos especiales de la Secretaría de Proyección Social, que en su plan de trabajo tiene como objetivo dar a conocer y conmemorar fechas que para la universidad son históricas. Así, este 14 de mayo, Día Nacional de la Poesía, en honor a Roque Dalton, continuamos los especiales sobre este gran poeta salvadoreño, el mejor poeta de la época, así se le conocía, y pues para conversar, conocer más sobre él, ver otros puntos, otras perspectivas de este escritor salvadoreño, nos acompaña pues José Luis Escamilla, quien es profesor de literatura hispanoamericana, centroamericana y salvadoreña en la Universidad de El Salvador. Se doctoró en literatura en la Universidad Nacional de Costa Rica en el año 2010 y pues aquí nos acompaña, tenemos el privilegio, primera vez en las pantallas de la Secretaría de Proyección Social, pues el doctor José Luis Escamilla. Bienvenido a estos segmentos especiales en honor a Roque Dalton. Bueno, muchas gracias por la invitación y con gusto voy a compartir la información que esté a mi alcance. Muy bien, doctor, como lo decíamos, usted pues entre sus libros publicados tenemos el que se denomina Intersticios en Roque Dalton, y tal vez vamos a centrarnos un poco en esta temática, doctor, para conocerlo a usted y a qué se debió que se enfocara en esta especialidad pues sobre este personaje salvadoreño. Bueno, realmente el libro Intersticios en Roque Dalton es el resultado de una compilación de ensayos breves que yo había trabajado sobre Dalton en trabajos más por iniciativa personal, ¿verdad? Que tenían que ver con algunas inquietudes que yo tenía sobre Dalton, precisamente sobre el Dalton sujeto social, sobre el Dalton poeta, en el sentido que a mi juicio representa uno de los seres humanos, de los salvadoreños más emblemáticos, en el sentido que podemos pensar en un primer momento que es una metonimia de su generación, es decir, él es el máximo exponente del pensamiento de su generación, pero revisando ya a posteriori su obra, que es diversa, compleja y amplia, ¿verdad? Podemos pensar incluso que su pensamiento ya no solo es una metonimia y su obra, sino que es una especie de alegoría de su generación. En ese sentido es que yo, como una inquietud más personal, comencé a trabajar en esto, incluso en algunas asignaturas de mis estudios doctorales, que podía yo aplicar alguna teoría a su obra, pues lo aplicaba como un ejercicio interpretativo, y es de ahí, de esa parte de mis trabajos, digamos, que yo hacía como ensayos, que compilé, ¿verdad?, los que a mi juicio eran los más importantes, y por eso el título de la obra, ¿verdad? Porque el pensamiento, cuando yo planteo que son intersticios, me estoy refiriendo a aquellas partes, fragmentos o elementos de la vasta producción de la obra de Dalton que no ha sido estudiada o que no había sido estudiada por los especialistas en Dalton, ¿verdad? Porque hay sendas tesis doctorales, ¿verdad?, sobre la obra de Dalton. Yo dije, bueno, sobre la concepción del tiempo en Dalton no se ha trabajado, voy a trabajar esta parte. Sobre la ética y la hermenéutica en la obra de Dalton no se ha trabajado, voy a trabajar esta parte. El concepto, la concepción del proyecto de nación en Roque Dalton tampoco. Entonces, estos elementos, estos temas que se habían quedado en la periferia, digamos, de los grandes trabajos, pensé yo que era un buen momento para visibilizarlo. Entonces yo quise abordar ese tema y ahí ahora sí tener los temas completos de ese modesto libro Intersticios, que es un libro breve, ¿verdad?, que tuvo a bien la Facultad de Ciencias y Humanidades en el año 2005 publicarlo, ¿verdad? Muy interesante y un gran aporte, doctor, y ya lo mencionábamos en el anterior segmento especial, el que se transmitió el 10 de mayo, porque no lo hemos mencionado, también que este 14 de mayo, además de ser el Día Nacional de la Poesía, se debe y se seleccionó así porque también este 14 de mayo
Roque Dalton es su fecha de nacimiento, así que por eso se nombró así esta fecha. Doctor, ya usted lo mencionó, ya habló un poco, pero si retomamos así, quizás enfocados en sí en la interrogante, ¿quién fue Roque Dalton? Bueno, el sujeto social Roque Dalton, y ahí hay que echar mano un poco de elementos biográficos, ¿verdad? Es un joven, es un niño, ¿verdad? Que prácticamente, su madre era enfermera de oficio, ¿verdad? Y su papá, conocemos que es de origen norteamericano, que anduvo por estas tierras, ¿verdad? Y que se estableció un vínculo, y a partir de ese vínculo entre la madre y el padre de Dalton, pues nace Roque, ¿verdad? Roque Dalton. Si lo caracterizamos por su condición de clase, entendemos que no era de una clase social pobre, sino que más o menos acomodada, porque tenían recursos a disposición, ¿verdad? En su familia. Sí había cuando uno lee la obra en detalle de Dalton, identifica que hay ciertas perturbaciones sobre su condición de niño, ¿verdad? Es decir, como si su padre y su madre se amaron, si su padre y su madre se casaron o no, y entonces eso es como un tema que uno lo logra leer entre líneas en Dalton, pero que en el fondo él lo resuelve, ¿verdad? Igual hay una serie de anecdotarios sobre su vida de niño, ¿verdad? Y de adolescente, su formación en el externado San José, ¿verdad? Que tiene un componente religioso de por medio, ¿verdad? Pero también tiene un componente de conciencia social, que es parte de las disposiciones académicas y los planes y enfoques curriculares del colegio del que hago mención. Y entonces Dalton comenzó a tener, digamos, como conciencia de clase desde esos momentos, pero también tenía como esa preocupación, como ese tema no resuelto, ¿verdad? De la relación entre su padre y su madre. A tal grado que en un momento determinado, ya viniéndose a estudiar aquí a la universidad, tiene una beca, ¿verdad? Y la Universidad de El Salvador, la única universidad en ese momento, pues también impacta en su forma de entender el mundo, en su forma de comprender la realidad, ¿verdad? Hay una serie de textos que Dalton le dedica precisamente a los abogados y a la escuela de Derecho, que tiene que ver con ese amor-odio que es parte de la estética de Dalton, no solo con la escuela de Derecho y los abogados, sino que con el país mismo, ¿verdad? Nuestra generación precisamente, y voy a hacer esta confesión, mi generación está marcada precisamente por esa relación amor-odio, ¿verdad? Que desde mi punto de vista ese ideologema, ¿verdad? Teóricamente hablando, precisamente se lo debemos a la generación comprometida en general, pero el máximo exponente, a mi juicio, es Dalton precisamente. Ese Dalton, estoy procurando sintetizar cómo es de complejo el pensamiento de Dalton. Y en su vasta obra podemos encontrar una serie de fases, ¿verdad? Donde él procura desde su trabajo estético, ¿verdad? Que es escribir literatura o transformar la realidad a través del lenguaje, ¿verdad? Hay un ejercicio hermenéutico, es decir, él procura reflexionar desde la palabra, pero procura reflexionar también la diferencia entre escribir, discursar y llevar a la práctica lo que se discursa, ¿verdad? Que está muy claro, ¿verdad? En qué derivó en la década de los 70 y 80, ¿verdad? Cuando no se corresponde la teoría con la práctica, ¿verdad? Y precisamente la escuela marxista clásica y los preceptos del materialismo histórico dialéctico nos llevan a que metodológicamente nosotros aprendamos la teoría, la reflexionemos en relación a la realidad, la llevemos a la práctica, y de ahí hay que hacer otra vez el retorno, ¿verdad? Para cotejar con los elementos teóricos la realidad que estamos observando. Parece ser que los políticos de izquierda, muchos políticos de izquierda, o no sabían, o no conocían, o se les olvidó
que la única manera de generar condiciones de posibilidad, de generar transformaciones hasta llegar a la revolución, ¿verdad?, pasa porque ese ejercicio es cotidiano, en todos los ámbitos. Si es escritor, el escritor debe hacer eso. Si es ecologista, el ecologista también tiene que hacer eso. Los teóricos de la economía, los políticos, los maestros, los estudiantes, todos, ¿verdad?, los sujetos sociales, si nos adscribimos a estos preceptos, que para algunos ya están pasados de moda, yo creo que en su esencia todavía nos sirven para hacer un ejercicio de la hermenéutica a la que me estoy refiriendo, que es el sujeto experimentando desde la teoría, ¿verdad?, tanto en la transformación de su pensamiento, en la transformación de los goces, de placer de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Verdad? El placer que da la lectura, el placer que da el estudio sistemático, el placer que da enseñar didácticamente, todos esos elementos creo que han quedado ahí en remojo en la historia reciente del país, y que ha llegado el momento, pensando en la pregunta que usted me hizo, ¿verdad?, ¿qué es lo que hace esa particularidad de Dalton? ¿Verdad? Y ese elemento hermenéutico al que me refiero es que él va precisamente en esas dos direcciones. Doctor, además de esto que acaba de mencionar usted y pues como Dalton, a través de sus palabras, como usted lo ha dicho, nos ha enseñado a ver la realidad, a ver cómo él escribía, a conocer su forma de transmitir la realidad de El Salvador en su época o sus pensamientos. Podría ser uno de los aportes, pero si nos menciona así puntual, ¿cuáles fueron los aportes de Roque Dalton a la sociedad salvadoreña? Bueno, primero habría que especificar cuáles son las condiciones de producción estético-literaria de Dalton, que estaría localizada más o menos, bueno, entre el año de nacimiento, entre 1935, que es el año de nacimiento, y 1975, que es el año en el que lo asesinan. Pero su obra, su producción más prolífica está localizada entre 1961, más o menos, en adelante, y ahí habría que reflexionar sobre qué estaba pasando en la sociedad salvadoreña, en la cultura salvadoreña de ese momento, y además ir identificando cuál es su producción en ese lapso prácticamente de 15 años, ¿verdad?, del 60 al 75. Y por ejemplo, si nos tomamos el trabajo de ir a revisar, una característica de Dalton que casi no, de su obra que se descuida, es que él experimentó en la mayoría de géneros, por ejemplo, ¿verdad? Generalmente se conoce más por su producción poética, pero por ejemplo la parte ensayística, ¿verdad?, también produjo ensayo. Y la parte del ensayo está más vinculada con la reflexión sobre la política y la realidad y su condición de sujeto, ¿verdad? También, bueno, están los helicópteros, ¿verdad?, que es una pieza de teatro brevísima, o sea, también hizo dramaturgia, ¿verdad?, en ese experimento de producción. De ahí, bueno, la vasta producción poética también invisibiliza para mí, ese Dalton iniciador de la narrativa testimonial en América Latina, con su Miguel Mármol, ¿verdad?, que es un texto que coincide cronológicamente con el año, ¿verdad?, creo que la publicación es 1 o 2 años antes, de 1973, cuando se convoca por primera vez al Premio Casa de las Américas de testimonio. Entonces, y Dalton está moviéndose en este ámbito de Casa de las Américas, ¿verdad?, en sus exilios, etcétera, y entonces a mí me lleva a reflexionar que Dalton, junto con Barnett, me atrevería a pensar, en Casa de las Américas, reflexionaron sobre la teoría de la literatura testimonial. Regresando al punto, yo creo que esos son, regresando a la pregunta, esos serían como los elementos que a mi juicio hacen que ya no reflexionemos en Dalton como metonimia de su generación, sino Dalton como alegoría de su generación, como alegoría del pensamiento
político y de las historias de las ideas en El Salvador de los primeros 75 años, ¿verdad?, del siglo XX, donde desde su obra, desde esta vasta y diversa obra, identificamos, por ejemplo, el pensamiento burgués como una expresión de clase, ¿verdad?, pero con dos elementos extra. Un pensamiento burgués, porque es su extracción de clase, pero que reivindica el discurso del pueblo, por ejemplo, ¿verdad? Le da voz al pueblo, le da voz a los marginados, ¿verdad? También reivindica el discurso de la clase obrera. Doctor, retomando el tema de la Universidad de El Salvador y este vínculo con ciertos actores y personajes de la historia salvadoreña, en este caso Roque Dalton, tal vez usted decirnos y hacerlo un poco más personal, tomando en cuenta que usted es el director del Departamento de Letras, tal vez eso, ¿qué representa Roque Dalton para el Departamento de Letras, para la Universidad de El Salvador? Bueno, Dalton sería como uno de los hijos dilectos de nuestra casa de estudios, ¿verdad?, con las características propias de Dalton, ¿verdad? El muchacho vinculado con la picaresca, ¿verdad?, vinculado con lo carnavalesco, vinculado con lo político, pero también relacionado con nuestra casa de estudios, vinculado con la formación académica, vinculado con la disciplina del trabajo intelectual, ¿verdad? Hay algunos, como le repito, que dicen que escribía borracho, que para poder escribir lo que escribió tenía que emborracharse. Esos son cuentos de camino. Por ejemplo, una de las cosas que me comentó el doctor Arias Gómez es que Dalton era un eterno estudioso, ¿verdad? Pasaba constantemente leyendo, estudiando, dialogando. En los tiempos, el tiempo porque entiendo que vivieron en la misma zona de los apartamentos que compartieron en Praga, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a leer Taberna y otros lugares, ¿verdad?, es un texto que da la sensación de que es carnavalesco, transgresor, porque tiene esos rasgos, y da la impresión, ¿verdad? Él logra como poeta llevarnos a esa atmósfera. Pero de eso, a los temas que trata en el poemario, ¿verdad?, que son temas serios, entonces uno se da cuenta de que no está la borrachera, ¿verdad? Es más bien esa hermenéutica a la que me estoy refiriendo, es decir, hacer un ejercicio desde el placer, pero desde el estudio, el placer por la lectura, el placer por el conocimiento sistemático, y de ahí transitar, ¿verdad?, hacia el placer de la creación, es decir, en aquel momento supongo yo que tomaba el lápiz, ¿verdad?, o el lapicero, y también tomaba su máquina de escribir porque las computadoras no existían, y entraba en ese proceso de elaboración, ¿verdad? Ese proceso de elaboración creativo que también da placer, ¿verdad?, a los hombres y mujeres que escriben o que experimentan la creatividad desde las expresiones artísticas, entenderán que en ese momento de la creación hay un momento de catarsis, ¿verdad?, un momento de esplendor, ¿verdad?, de pasión desenfrenada, que entendemos como placer, ¿verdad? Dalton logra esa parte en el momento de elaborar, y ahí viene el otro componente, ¿verdad?, el ejercicio de interpretar la realidad, pero también criticar la realidad, y no solo la realidad del otro lado, sino su realidad, ¿verdad?, la realidad de su militancia, de su condición como sujeto, revisar y criticar, ¿verdad?, y autocriticarse la concepción desde el proyecto político que entiendo él encarna, ¿verdad?, que también lo lleva al campo al plano del discurso, que en su caso particular lo hace por un lado desde el ensayo, pero también lo hace constantemente desde la poesía. Y ahí creo yo que es donde se produce cierto resquemor en un sector de la izquierda, ¿verdad?, que no alcanzan, entiendo yo, a comprender la dimensión de este ejercicio creativo de Dalton, ¿verdad?, a tal grado que
los lleva a pensar, ¿verdad?, en varias interpretaciones, ¿verdad?, que, bueno, en la biografía de Dalton están expuestas, ¿verdad? Para una muestra, por ejemplo, el libro de Luis Alvarenga, El siervo perseguido, donde da cuenta precisamente de estos elementos, ¿verdad?, vinculados con la vida propia de Dalton. Conforme su respuesta, doctor Escamilla, usted ha ido mencionando parte del legado de este gran escritor. La creación literaria, pues, de Dalton comprende 13 poemarios, una novela, un testimonio, alrededor de 3 piezas de teatro, cuentos, reseñas, críticas, ensayos literarios y políticos, gran parte de ellos dispersos en revistas. Parte de su poesía ha sido traducida al inglés, francés, checo, ruso e italiano. Es autor de 15 libros, ya usted mencionó también La Taberna y otros lugares, Miguel Mármol y Pobrecito Poeta que era yo, entre otros. Y a pesar de todo este legado, todo el pensamiento que usted nos ha dejado reflejado también con sus palabras, doctor Escamilla, lamentablemente el 10 de mayo de 1975, pues sucede el asesinato de este escritor, y eso nos lleva a las últimas interrogantes. Déjenos ver su perspectiva, su visión de esto. Y aparte lo mencionó, doctor, en la anterior respuesta, pero ¿por qué asesinaron a Roque Dalton? Como les dijera, hay un proceso todavía en los actores, ¿verdad?, tanto los demandantes como los demandados, muchos de ellos todavía están vivos, y, digamos, entrar a ese ámbito como para que yo opine sobre ese proceso, digamos, es complicado, ¿verdad?, porque es un proceso vigente. Ahora, si reflexionamos sobre las causas, por lo que hemos estudiado, ¿verdad?, en efecto, en el lapso entre 1971 y 1974, la izquierda, ¿verdad?, el proceso, el movimiento social y lo que conocemos como la izquierda en El Salvador, en ese quinquenio ha entrado en un proceso complicado, en el sentido que el núcleo, ¿verdad?, donde se aglutinaba originalmente después de lo que quedó del 32, ¿verdad?, en el Partido Comunista, del que formaba parte la mayoría de estos intelectuales, escritores, ¿verdad?, de esa generación, entra en una zona de discrepancia, de tensión, de conflicto, ¿verdad? Aparece otro personaje importante en la historia de las ideas también y de la historia política, Salvador Cayetano Carpio, que hace a través de las ideas que él reivindica, se produce un quiebre, ¿verdad?, una fractura dentro de ese núcleo original, y crea otra facción, ¿verdad?, otro movimiento, y en todo esas circunstancias, ¿verdad?, cuando uno lee la obra de Dalton, logra también identificar que él forma parte de la tensión, ¿verdad? Por un lado está como criticando lo que había quedado de la izquierda, y por otro lado uno siente que hay cierta simpatía por el planteamiento de Marcial, ¿verdad? Entonces allí se está moviendo él en ese momento. ¿Cuál es el epicentro? El epicentro de todo esto, geográficamente hablando y en la cultura salvadoreña, pues es la universidad pública donde se daban esos debates y esos conflictos, ¿verdad? Y también inmediatamente, estamos hablando del 70-71, lo que les acabo de contar, 73, 74, hay otra fractura, ¿verdad? Hay otro tema que tiene que ver con el pensamiento, con las generaciones, con las ideas políticas, ¿verdad? De tal forma que, en síntesis, en ese quinquenio operan 3, 4 cambios, agrupaciones y tensiones por visiones distintas, e incluso desde la misma izquierda, ¿verdad? Entonces Dalton está ahí en ese. Entonces, ante la intolerancia,
y ante, creo yo, y esa parte casi no se dice, y ante el temor de un posible protagonismo de Dalton, ya un Dalton maduro, muchacho, ya no era un muchacho, era un hombre de 40 años para esa época, ponía en riesgo, digamos, algo de los proyectos que ellos tenían, o de su agenda programática. Esa parte realmente la desconozco, no me he metido a estudiar eso, pero por ahí te podría explicar yo las causas que tienen que ver con la intolerancia y que tienen que ver con la incomprensión de un hombre adelantado para su época. Muy claro, doctor. Como última pregunta, y ya usted lo mencionó también, la trascendencia de Roque Dalton, a pesar de su asesinato, pues no sé el objetivo de este hecho, pero trascendió y nos gustaría saber, ya lo dijimos, usted director del Departamento de Letras de la Universidad de El Salvador, el legado de Roque Dalton continúa siendo una inspiración para las nuevas generaciones de escritores. Bueno, realmente el legado de Dalton primero pasa por su ejemplo como salvadoreño, ¿verdad? A nosotros, a los mayores, nos corresponde primero aprender a redimensionar a Dalton, es decir, no hacer lecturas ingenuas de su obra, ¿verdad? Y para eso existen los estudios especializados. En cuanto a la dimensión de sujeto social, de sujeto histórico, yo creo que el legado de Dalton nos permite comprender la complejidad de la salvadoreñidad, ¿verdad? Somos una sociedad marcada por una serie de dramas históricos, marcada por una serie de hechos de sufrimiento, ¿verdad? Incluso hay un poema de él, hay un verso que dice: nunca seremos felices, nunca, como una condena. Que ese tipo de sentencias son las que a uno todavía dice, a mí me provocan, ¿verdad? Entonces, la trascendencia de Dalton, creo que ese es la puerta de entrada de reflexionar en una justa dimensión, ¿verdad? Y comprender el momento en el que lo dijo, para comenzar. En un segundo momento hay que reflexionar qué elementos de su pensamiento todavía nos pueden servir para decodificar la realidad del presente. Por ejemplo, los movimientos de izquierda tienen ahí, pueden sacar un decálogo de las cosas que Dalton dijo y que para la izquierda, como por ejemplo, la autocrítica, ¿verdad? Que se olvidó, ¿verdad? Y podemos ir sacando un listado de cosas que Dalton hacía como hermenéutica, como reflexión, como sujeto. Eso está ahí. Para las nuevas generaciones, bueno, de escritores, yo no soy quien para dar las recomendaciones. De mi experiencia personal, ¿verdad? La ruta que Dalton nos ofrece es que para poder escribir bien, o para poder escribir, es necesario ser lector. Y para poder escribir y ser lector, también es necesario tener pensamiento sistemático, ¿verdad? Es decir, nada es el resultado de la inspiración pura, ¿verdad? La inspiración, para que alcance una dimensión de la trascendencia, según lo que yo entiendo en la obra de Dalton, pasa por el trabajo constante. Todos los días hay que trabajar, ¿verdad? De manera disciplinada para alcanzar los objetivos, tanto de la creación, tanto de la producción intelectual, como de la transformación de nuestro entorno personal y social. Entonces esos serían como los legados de Dalton. Pero también la universidad debe entrar en esta parte del proyecto del patrimonio tangible, ¿verdad? En ese ámbito, como jefe de departamento, ya desde el 2019-2020, en el plan operativo del departamento está consignado el proyecto de la Plaza de la Poesía, ¿verdad? Que Roque Dalton, ¿verdad? Como una manera de homenajear a Dalton desde el patrimonio tangible. Ya hemos tenido un par de reuniones con Juan José Dalton y la Fundación Dalton como para dialogar sobre esto. Habría que darle vida precisamente aquí al costado de donde estamos en este diálogo, ¿verdad? En esta zona verde sería el espacio.
¿verdad? Y propiciar de aquí, desde este espacio geográfico, desde esa esquina de la universidad, ¿verdad? Propiciar, por ejemplo, recitales, tardes de lectura, jornadas culturales, ¿verdad? Y pues estaría una estatua de Dalton, que no les puedo dar pormenores ni adelantos sobre eso, porque todavía estamos ultimando detalles, ¿verdad? Esperemos que hacer efectivo este proyecto y, bueno, dignificar, ¿verdad? Si todavía no tenemos el cuerpo, que esperemos pronto, ¿verdad?, nos lo devuelvan como país, bueno, reivindicarle su dignidad desde el patrimonio tangible de nuestra universidad. Bien, agradecimientos, doctor Escamilla, por haber compartido su visión sobre Roque Dalton, también el pensamiento y los trabajos que usted ha hecho en contexto y como también para honrar a este gran escritor salvadoreño. Agradecer. Bueno, gracias por la invitación y con mucho gusto, ¿verdad? Cada vez que yo pueda aportarles, ¿verdad?, en las temáticas que yo trabajo, estoy a la disposición. Muy bien, y también gracias por darnos a conocer este adelanto del proyecto que tiene el Departamento de Letras, pues crear la Plaza Roque Dalton, donde va a haber muchas expresiones artísticas, y como Secretaría de Proyección Social pues esperamos estar aquí y conocer este espacio. Así cerramos honrando, recordando a este escritor salvadoreño, Roque Dalton.